Mi opinión sobre el golpe de Estado, o no, en, en Perú. Vamos para allá. Golpe y contragolpe en Perú. ¿Qué pasó ayer? Bueno, a ver, ¿qué pasó en los últimos meses? En los últimos meses ha pasado que ha habido una serie de acusaciones a Pedro Castillo por motivos de corrupción. No sé si están fundamentadas, no lo sé. Y lo más curioso es que en mi timeline de Twitter, donde me sigue muchísima gente, son 45,000 seguidores, tengo muchos seguidores de Perú que han dicho maldito Congreso controlado por la oligarquía y maldito Pedro Castillo que era corrupto. Es decir, no hay consenso allí. Pero estaban las acusaciones de corrupción y esas acusaciones de corrupción estaban siendo consideradas por el Congreso porque el Congreso peruano tiene la posibilidad de vacar, en el sentido de vacacionar, o sea, de declarar vacante el puesto de presidente, cosa que alguien me decía, ¿y por qué en México no se hace? Porque la Constitución mexicana no contempla ninguna instancia en la cual el Congreso de la Unión pueda destituir al presidente de la República. Son constituciones distintas, cosa que luego a la gente se le olvida que su país es distinto a los otros. Yo saqué unos informes el 12 de octubre, cuando la Fiscalía de Perú presenta la acusación ante el Congreso de corrupción, de contratos, de todo esto que hacen muchos gobiernos y que luego buscamos gobiernos que no lo hagan y a veces tenemos algunos que no lo hacen. Yo recuerdo el encargado de vialidad y de construcciones aquí en Gijón, aquí en la ciudad donde yo vivo, que cuando la derecha tomó el poder, con el apoyo de Podemos, le buscaron, pero con microscopio estuvieron viendo 8 años de gestión de este hombre para ver si había un chanchullo en contratos, para ver si había una comisión, para ver si había un concurso que hubiera estado mal hecho, y no, afortunadamente el gran Jesús Morales era absolutamente limpio, ¿no? El caso es que se presentó esta denuncia que cobijaba a los exministros de Transportes y Vivienda, Juan Silva Villegas y Geinar Alvarado López, y según la Fiscalía se descubrió la obtención de beneficios económicos por nombramientos en puestos clave, cobro de porcentajes de las licitaciones ilícitamente obtenidas, licitaciones ilícitas, háganme usted el favor, y el uso ilícito de las facultades presidenciales. Y entonces Castillo dijo, como dicen los verdaderos héroes, que estaba dispuesto a entregar la vida y a que su sangre corriera por la calle en beneficio del pueblo. La realidad es que ante estas acusaciones el Congreso estaba analizando la posibilidad inmediata por estos días de declarar vacante la presidencia de Perú. Y en eso estaban cuando preventivamente Castillo decide disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional, para lo cual, al parecer, no me sé la Constitución peruana, pero al parecer no tiene facultades. Y si tú haces una toma del poder desde el poder para el que no tienes facultades, si eres el ejército y tomas el poder, o si eres el presidente y destituyes al Congreso, pues se llama golpe de Estado. En un mensaje a la Nación, Castillo dijo además que iba a convocar al más breve plazo elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución. Y este ha sido un truco de varios gobiernos para eternizarse. Es el truco de Maduro, el truco de Maduro cuando disolvió la Asamblea, el Congreso venezolano, para convocar una constituyente absolutamente atípica y absolutamente ilícita, no ilícita, ilegítima en cuanto a que no tenía los votos de la gente necesarios para nombrar a los asambleístas. Y cambiar la Constitución a veces es tan difícil que lo que se opta es por hacer una nueva Constitución a medida, no de las necesidades de la sociedad, que sería lo mejor, y es con lo que se van haciendo teóricamente las modificaciones constitucionales, sino a la medida del presidente. Cuando el señor presidente se va a tomar viento fresco, el país se queda embarcado con una constitución que no le resulta tan benéfica como debería serlo el máximo ordenamiento de una nación.
Entre otras cosas, Castillo ordenó un toque de queda a nivel nacional y que se declarara en reorganización el sistema judicial, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia y el Tribunal Constitucional. O sea, estaba tomando todo el poder. El Congreso ante eso dijo, muy bien, estás destituido. Y en esta ocasión, además, las Fuerzas Armadas de Perú dijeron, yo no sé nada. Yo estoy con la Constitución, pero a mí no me metan. Y en vez de tomar partido con las armas por delante, dijo que respetaba la Constitución y dieron un paso atrás el ejército y la policía. ¿Y qué fue lo que pasó? Castillo fue detenido cuando iba para la Embajada de México. Por cierto, en la Embajada de México yo vi unos vídeos rodeada de ciudadanos peruanos por si llegaba Castillo tratando de huir para que no se pudiera ir. ¿Representaban al pueblo o eran la maldita oligarquía? Pues no lo sé. Pero definitivamente veían muy claro por dónde iban los tiros y no querían que el señor se fuera sin antes rendir cuentas ante la justicia, cosa que me parece bien. Perú ha conseguido que rinda cuentas ante la justicia desde el máximo líder guerrillero peruano maoísta de Sendero Luminoso, cuyo nombre ahora acabo de olvidar, porque yo olvido nombres en este streaming por cuestión de método y sistema, pero también a Fujimori. Sí, Perú es atípico en ese sentido y me parece que independientemente de la discusión que se pueda tener, si las oligarquías, las élites tienen mucho que ver, la realidad es que ha mantenido sus preceptos constitucionales con bastante seriedad. El resultado es este. El resultado de todo eso es que ha tomado el poder la presidenta de Perú, que era la vicepresidenta de Castillo. Es decir, no se le ha dado el poder a un amigote de las malditas oligarquías, sino a Dina Boluarte, que es una activista feminista de un partido de izquierda, del mismo partido de izquierda del presidente, porque constitucionalmente, si el presidente, si se declara vacante el puesto de presidente, según la Constitución peruana, es el vicepresidente quien ocupe la vicepresidencia, quien asume la presidencia, y es el caso de Dina Boluarte, que toda la información que yo he podido reunir en estos 2 días es que es una tipa comprometida con las mejores causas. Entonces es muy difícil vender que Estados Unidos dio un golpe de Estado, cosa que ya quiso vender aquí alguien por aquí. Y bueno, Evo Morales, por supuesto, ya lo hizo. No sé, López Obrador debe estarlo haciendo seguramente, ¿no? Culpar a Estados Unidos de las intervenciones porque es lo que funciona, es un arco reflejo muy sencillo. Si tú culpas a Estados Unidos, siempre vas a tener a quien te aplauda. La embajada estadounidense cometió un error gravísimo que me parece un gafe diplomático del demonio, que rechazando los dictados de Castillo y apoyando la Constitución, tú eres una embajada, tú no tienes por qué rechazar ni apoyar nada. La posición diplomática más adecuada en ese momento es callarse la boca, y me parece un error lo que hizo la embajada de Estados Unidos, por supuesto. Pero tenemos una presidenta de izquierda, tan de izquierda o más de izquierda probablemente que el presidente Castillo. Entonces, ¿esto fue un golpe de la derecha y de Estados Unidos? Pues difícilmente, ¿no? Porque generalmente, mira, cuando Estados Unidos ha dado un golpe de Estado, el resultado era Castelo Branco en Brasil, Pinochet en Chile, Videla en Argentina. Es decir, verdaderas bestias sanguinarias que procedieron a masacrar a su población, a toda la parte progresista de su población, de demócratas para allá. De demócratas para allá. Esto, o lo que pasó en Bolivia cuando se destituyó a Evo Morales, pues no parece uno de esos golpes de Estado a los que nos tenía acostumbrados Estados Unidos durante la Guerra Fría. Entonces resulta un poco difícil culpar a Estados Unidos de golpe de Estado en Bolivia cuando el partido de Evo Morales sigue en el poder, ganó las elecciones, no hubo problema que ganara las elecciones, simplemente que Evo Morales ya está fuera de la jugada, o que aquí, pues en vez de un gorila con estas gorras de plato de este alto que usan estas personas raras, tengamos a una persona que parece, digo, por todos los datos que he encontrado, comprometida con los mejores causas. Así que, dicho todo eso, pues yo no veo cómo vamos a contar la historia de que esto es
Esto fue un golpe de Estado de los malos de todas las películas que nos hemos contado en América Latina, olvidándonos siempre que los peores malos que vienen de fuera no podrían hacer nada si no tuvieran el apoyo de los malos de dentro. Porque Pinochet no nació en Guapaconeta, Ohio, y Jorge Rafael Videla no nació en Wichita Falls. Todos los dictadores asquerosos que ha tenido América Latina impuestos por Estados Unidos han sido locales. Y luego siempre se nos olvida echarles la responsabilidad a ellos por lo fácil que resulta decir, bueno, es que los apoyaron Estados Unidos. Ya, pues si Estados Unidos no tuviera en tu país a quien los apoyara, serían distintas las cosas, ¿ves? Entonces, bueno, hay que ir obviamente en contra de las intervenciones de cualquiera, pero también en contra de los intervenidos jubilosos.